Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy la verdad es que estoy muy contenta, muy satisfecha, porque Sanlúcar es una ciudad que está, como saben ustedes, con una cantidad de personas que llegan a visitarnos y que vienen a buscar pues actos de diferentes naturalezas, gastronomía, cultura, historia, todo lo que tenemos en Sanlúcar. Y hoy sé que hay muchos actos en Sanlúcar, pero no podía faltar ustedes aquí a la Casa de la Juventud, porque es muy interesante la conferencia que vamos a tener a continuación. Esta que os habla es la presidenta de la Asociación Cultural Amigos de la Radio, y para la asociación es un deber el traer a personajes como Daniel, que ahora hablaremos un poquito más, lo va a presentar Narciso Vital, pero para mí no solamente es un deber, es una necesidad vital el conocer mi tierra desde lo más profundo, desde la curiosidad y el misterio. Y eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Todos conocemos la historia del Tesoro de Évora ya por el año, si no me equivoco, 1950 creo que fue, no 2000, sí, ¿verdad? Más o menos. Bueno, el año que fuese, se descubre un tesoro, pero como parafraseando a Daniel, él dice en la conferencia que tuve la oportunidad de ver en San Fernando, que lo importante no son los tesoros materiales, sino el conocimiento. Hoy queremos conocer un poquito más de la historia de nuestra ciudad, pero de una historia muy atrás en el tiempo, que nos va a hacer sentirnos todavía más orgullosos de ser y estar donde estamos, en Sanlúcar de Barrameda. ¿Qué vamos a conocer hoy en esta conferencia? Detalles de esas personas que pasaban por aquí, que vivían aquí, desde que comían, que sembraban, qué tipo de cerámica, cómo se enterraban, y muchos más detalles que nos va a desvelar, si no me va a reñir aquí el conferenciante, don Daniel Jesús Martín Arroyo. Él tiene un currículum impresionante que nos va a revelar pues el siguiente interviniente, que es Narciso Vital, delegado de Cultura y además historiador por la Universidad de Salamanca. Ahí tiene usted la oportunidad de estar con todos las personas que se han acercado hasta la Casa de la Juventud, y por supuesto darle las gracias al Ayuntamiento y a todos los que han hecho posible hoy esta conferencia. Entre otros también tenemos ahí a Víctor, que fue el primero que inició las gestiones para la conferencia del día de hoy, y aquí la ha rematado, como dirían en términos taurinos, Narciso Vital. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. De nada. Muchas gracias, Fabiola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un privilegio y un profundo honor tener la oportunidad de presentar en esta conferencia a una figura tan destacada en el ámbito académico como es el profesor Daniel Jesús Martín Arroyo Sánchez, docente e investigador de la Universidad de Granada. Su trayectoria profesional, marcada por el rigor, la dedicación y la pasión por la historia, lo convierte en una referencia imprescindible para quienes nos sentimos comprometidos con el estudio del pasado. La ocasión que hoy nos reúne no es solo especial por contar con su presencia, sino también por el fascinante tema que nos va a exponer. Sobre todo conocer una de las civilizaciones que ha pasado por aquí, como es el caso de Tartesos. Hablamos de un pueblo que, mucho antes de que floreciera otras culturas peninsulares, ya había alcanzado un notable grado de desarrollo económico, político y cultural. Para mí, como historiador y como sanluqueño, es especialmente emocionante formar parte de este encuentro y poder compartir con todos vosotros este momento en que profundizaremos en las raíces de una cultura que forma parte de nuestra identidad más antigua. Sin más dilación, les presento al profesor Daniel Jesús Martín Arroyo Sánchez, a quien agradecemos profundamente su generosidad al venir a ilustrarnos con su conocimiento sobre este yacimiento. Es un historiador y arqueólogo español especializado en el estudio de la colonización y economía romana, doctor en Historia por la Universidad de Cádiz del año 2013. Su trayectoria académica ha estado orientada al análisis de la proyección territorial romana, con especial énfasis en el caso de Acta Regia, tema central de su tesis doctoral, la cual fue calificada sobresaliente cum laude y obtuvo mención europea. Durante sus primeros años de formación ha demostrado un firme compromiso con la investigación arqueológica e histórica. Es licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, donde también obtuvo el diploma de estudios avanzados en Historia Antigua. Su formación
Ha completado con múltiples cursos de especialización y posgrado en cartografía, sistema de información geográfica aplicado a la arqueología, investigación histórica, docencia y docencia universitaria, tanto en España como en el extranjero. Ha participado en importantes grupos de investigación en la Universidad de Barcelona y el Seminario Agustín de Orozco, trabajando con fuentes literarias, epigráficas y arqueológicas desde un enfoque interdisciplinar. Destaca su papel como investigador postdoctoral en el proyecto europeo EPNet, centrado en la producción y distribución de alimentos en el Imperio Romano. Experiencia que incluyó una estancia en la Universidad de Siena. La producción científica de Daniel es amplia y diversa. Ha publicado 2 monografías, una como autor y otra como coeditor, así como 7 artículos en revistas especializadas, algunas de ellas internacionales, y 15 capítulos de libros, 9 de los cuales como autor único. Además, ha colaborado en la elaboración de catálogos online y ha redactado reseñas críticas. Muchas de sus publicaciones gozan del sello de calidad CAAPQ y mención internacional. Una parte importante de su obra se encuentra disponible en acceso abierto, lo que favorece su visibilidad y contribución a la difusión científica. En cuanto a su experiencia profesional, ha desempeñado numerosos roles en universidades y entidades vinculadas al patrimonio histórico. En el ámbito docente ha trabajado como profesor ayudante doctor y sustituto interino en la Universidad de Granada, en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, dentro del grado en Educación Primaria, regular y bilingüe. Su enfoque didáctico se orienta a la educación patrimonial, la ciudadanía global y la ODS. También ha dirigido proyectos de innovación docente y ha participado en la formación de posgrado mediante cursos, seminarios y publicaciones. Ha dirigido trabajos fin de estudio y ha contribuido activamente a la formación de profesorado mediante cursos, seminarios y publicaciones pedagógicas. Su carrera como arqueólogo comenzó en el año 2005 y ha trabajado en excavaciones y prospecciones de diversas regiones españolas, colaborando con entidades como el CSIC. Entre sus intervenciones destaca la realizada en Asta Regia, así como estudios epigráficos en Testacio y Pompeya, aplicando análisis de redes, métodos cuantitativos y técnicas de similitud. Posee competencias tecnológicas en investigación y docencia, como puede ser realidad aumentada, entornos virtuales, metodología activa, y ha participado en más de 45 actividades formativas de tipo científico, pedagógico y técnico. En suma, el perfil de Daniel Jesús es el de un académico e investigador con una sólida formación humanística, un enfoque innovador y multidisciplinar y una clara vocación por la docencia, la investigación y la transferencia en el ámbito del patrimonio y la historia antigua. Así que su currículum... Un aplauso. Gracias. Suya es la palabra. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y a la organización de este evento. La verdad que, como vamos a ver a continuación, estos eventos son muy importantes porque para nosotros que investigamos, el encontrarnos con gente que conoce profundamente el territorio, que ha vivido sobre él, tanto toda su vida como la de sus antepasados, nos resulta muy ilustrativo y muy importante, y os demostraré por qué a continuación. Antes de continuar, me gustaría reconocer que yo soy solo aquí un portavoz de un trabajo de investigación que es colectivo. Algunos de las principales personas de ese trabajo están aquí, son la doctora María del Mar Castro y nuestro amigo Antonio López, que bueno, veréis en la presentación cómo han intervenido y cómo han desarrollado la investigación, que, como digo, no es una cosa individual, sino siempre es un trabajo colectivo y la mayoría de las veces una obra social. Antes de empezar la comunicación y para ponernos un poco a tono sentimentalmente, me gustaría que viéramos un vídeo del proyecto Ligustar, que fue un proyecto de financiación europea, una Marie Curie, un proyecto Marie Curie, y que se desarrolló en todo el entorno de Évora. Ese proyecto fue el que permitió que se descubriera
esta necrópolis que hasta ese momento era desconocida. Vamos con ellos. Solo dura unos minutos, ¿de acuerdo? Apagamos la luz. Como quieran. Vale. Vale. Bien. Vale. Encendemos la luz, quizás. La de aquí delante sí puede ser. No. Apagamos acá. ¿Se ve bien? Venga. Pues bueno, ya veis la inmensidad del espacio que muchas veces nos vemos
destinados a cubrir cuando hacemos prospecciones y lo importante que son las tecnologías, las nuevas tecnologías para cubrir toda esa información, tanto para analizar el terreno como para empezar a gestionar todos esos datos que están esparcidos por el terreno. Bueno, como os cuento, ahora vamos a hablar un poco del hallazgo de esta necrópolis. Vamos a empezar por el yacimiento. El yacimiento, que ya habéis visto muy bien en las imágenes precedentes, es Cortijo de Évora. ¿Qué sabemos de él? De él se conoce como sitio antiguo desde la época de la Ilustración, incluso un poco antes. ¿Por qué? Porque las fuentes clásicas, Estrabón y Pomponio Mela, lo citan. Lo citan como polis, es decir, como una pequeña entidad política, como una ciudad independiente, y como castellum, es decir, que en otro momento o desde otra perspectiva es un núcleo ciertamente con un carácter fortificado. ¿De acuerdo? ¿Qué cronología tiene este sitio? Pues este sitio, como muchas de las ciudades antiguas de la Bética, del sur de la Hispania romana, tenían una larga historia que con frecuencia se remonta a la época orientalizante, lo que aquí conocemos como el periodo tartésico. Perviven esas ciudades de una forma o de otra a través del mundo íbero, ¿vale? A partir del siglo VI a.C., Tartessos entra en una especie de crisis, consecuencia de que las ciudades fenicias son invadidas, son ocupadas y demás, y decae las redes comerciales que lo hicieron surgir, pero las ciudades viven y la cultura de esas ciudades pervive adaptándose a nuevos tiempos. Quizás nosotros como sociedad hemos sobrevalorado ese momento inicial tartésico y descuidado ese mundo íbero que también es próspero y muy boyante a nivel artístico y cultural. Pues bien, ¿cómo vive esta ciudad, este pequeño enclave? No lo sabemos muy bien. No lo sabemos muy bien porque no se han llevado a cabo excavaciones sistemáticas. Parte del yacimiento pudo ser destruido por esa cantera que vemos aquí a la derecha. Sabemos sobre todo que hay materiales en superficie y empezamos un poco a tantear a través de la geofísica qué nivel de estructuras se conservan debajo. Sí que en los años 50, con motivo de la introducción de los arados modernos, apareció un niño, descubrió ese tesoro que es de sobra conocido por todos vosotros, el tesoro de Évora, que no tiene una datación muy afinada por esto de que se trata de un hallazgo eventual, por así decirlo. Y bueno, son piezas que duran mucho en el tiempo, se conservan porque lógicamente tienen un valor y un significado especial y perviven de unas cronologías a otras. Es decir, que no tiene por qué coincidir su momento de fabricación con el momento en el que finalmente acaba bajo tierra, ¿no? Y que podemos datar. Pero mucho más que estas cuestiones nos interesan. Y de hecho vamos a ver luego cómo los tractores también dan a la luz con otra parte de la historia de Évora. ¿Cómo vivió esta ciudad? Pues de momento, como digo, lo conocemos poco. Se sospecha que esto que ven aquí sea una acuñación propia de la ciudad, aunque de momento son muy pocos los restos de este tipo que se han encontrado y la evidencia es débil. Así que todo conocimiento que vamos sumando de la ciudad tiene un valor particular.
Bien, mirad, antes de comenzar a valorar el hallazgo de esta necrópolis, que les adelantaré que se sitúa fundamentalmente sobre el siglo IV, quizás con materiales que perviven desde el siglo VII antes de Cristo, algunos del V antes de Cristo y otros del III, pero centradamente podríamos decir que su mayor momento de apogeo es el siglo IV antes de Cristo. En rigor, según lo que he descrito antes, no es parte de la cultura tartésica, es parte de la cultura íbera o concretamente lo que en esta zona de la península se llama turbetana, la cultura turbetana, que son los íberos de aquí. Bien, si pensamos en nuestro imaginario colectivo, Tartessos aparece como algo misterioso, gigantesco, impresionante, mítico para nosotros, ¿verdad? Y pensamos que la cultura íbera es algo subsecuente, decadente y menor antes de la llegada de los romanos, quizás. Bien, ¿de dónde nos puede venir esta imagen? ¿De dónde sacamos esta concepción? Pues nos vamos hacia el siglo XIX, a la época del romanticismo, y tenemos a este señor, Heinrich Schliemann, que es un alemán, si no recuerdo mal su nacionalidad, que decide de un momento a otro irse a buscar la ciudad de Troya, la mítica entonces ciudad de Troya, que muchos decían que incluso era una leyenda y que no era algo real. Este señor da con una ciudad que hoy asumimos que es Troya e incluso descubre un tesoro, el tesoro llamado de Príamo, uno de los reyes de Troya. ¿Era realmente de este señor el tesoro? Pues seguramente no, pero el nombre se quedó tal cual, porque enraizamos con este descubrimiento una tradición literaria, una tradición cultural que ya era antigua en la antigüedad, ¿de acuerdo? Y la revitalizamos a través de la arqueología. A partir de ahí eso es como un despertar para los arqueólogos y para la conciencia de la sociedad. Se busca siempre lo más antiguo, el primer atisbo de civilización, y creemos que ahí están nuestros orígenes y van a ser más reveladores que cualquier otra cosa. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la versión de nuestra Troya aquí en el sur de España? Pues evidentemente Tartessos. También sobre la mitad del siglo pasado se descubre el tesoro de Carambolo y empezamos a imaginar cada vez, a desear con más fuerza encontrar esta realidad antigua en la que queremos vernos reflejados, ¿no? Esta mítica del conocimiento radica mucho en encontrar grandes ciudades antiguas con un cierto carácter monumental, quizás con obras de arte, quizás también las tumbas de estos grandes personajes históricos. En nuestro caso, pues sería, como hemos visto aquí, como vemos aquí en esta imagen, representarnos cómo iba Argantonio, cómo iba decorado, por así decirlo, porque me parece una reconstrucción un tanto irreal con todo ese tipo de tesoro, y buscamos a esos personajes. Igual que Schliemann lo hacía con Príamo, nosotros buscamos a esa joyería de Argantonio y buscamos la tumba de este rey mítico, ¿no? Por suerte, también desde mediados del siglo pasado, el pensamiento arqueológico y el pensamiento histórico evolucionan. Dejamos de interesarnos tanto por las grandes batallas y los grandes personajes históricos y empezamos a construir una historia social.
una historia de los pueblos, una historia de la gente corriente como nosotros, ¿verdad? Una historia de esa vida colectiva. Y en esa nueva forma de ver la arqueología y de ver el patrimonio, encontramos nuevas explicaciones. Por ejemplo, aquí a la derecha vemos una reinterpretación de cómo se utilizaría ese tesoro del carambolo. No sería ya para decorar, para ornamentar a la figura de un rey, sino en este caso para ornamentar a los bueyes que van a ser sacrificados en los actos públicos religiosos, ¿verdad? A la forma, en cierta medida, que hoy se decoran o se engalanan los bueyes que tiran de las carretas en procesiones, bueno, en eventos como el Rocío. Algo mucho más cotidiano y más cercano, ¿verdad? Mucho más lejos de un rey. Seguimos mirando a ese mundo ibérico, a ese mundo íbero. Tenemos en una cronología en torno al quinto, cuarto antes de Cristo, figuras como esta conocidísima dama de Elche, que además tiene también su joyería, ¿no? Recordándonos a estas piezas que venimos viendo. Y más cerca aún tenemos la dama de Baza, que además conserva parte de sus pinturas. Vemos aquí una serie de personajes religiosos y una serie de esculturas, no ya en ese remoto Tartesos, hacia el siglo VIII antes de Cristo, sino en una época más reciente y asociados a otra cultura, que es hija, pero no menor, de ese mundo tartésico. Vemos también esta leona que apareció en Sevilla. Vemos otras muestras de esculturas que van marcando el territorio, marcando los sitios de enterramiento, los lugares de paso, la apropiación del territorio a través de esa simbología, ¿de acuerdo? Y vemos también conjuntos escultóricos que narran historias, mitos, luchas con grifos, con otros animales mitológicos, guerreros con su equipamiento, ¿de acuerdo? Este es el conjunto de Cerrillo Blanco en Porcuna, ¿vale? También en la provincia de Jaén, muy cerca de nosotros. Un poco más hacia el norte, pero no mucho, en la provincia de Badajoz, encontramos Cancho Roano. Este yacimiento, este santuario del siglo V antes de Cristo, se ha excavado íntegramente en un momento de abandono, de cierre del santuario. Se cubre con tierra, se realizan una serie de rituales y se cubre con tierra, por eso, por suerte, hemos podido hallarlo en muy buen estado de conservación. Aquí lo que vemos es una reconstrucción. Dentro muchas piezas de mucho interés con las que no me voy a entretener. Y más recientemente aún, siguiendo la estela de Cancho Roano, también en la provincia de Badajoz, Casas de Turuñuelo, otro yacimiento de esta cronología que ha dado y está dando, porque está actualmente en excavación, unos resultados impresionantes, ¿de acuerdo? Se excava desde el Instituto de Arqueología de Mérida. ¿Y qué es lo que vamos viendo, vamos descubriendo de él? Pues una estructura aterrazada o de doble planta, ¿de acuerdo? Tenemos una estructura abovedada en la parte superior que tiene, bueno, se han encontrado restos de esculturas, una bañera en piedra, que es un elemento muy extraño en esta cronología, y descendiendo hacia el patio que hay más abajo, por esa escalinata que veis ahí representada, la sorpresa de los arqueólogos fue hallar lo que vemos aquí representado en esta fotografía, que no hace en realidad honor al hallazgo. Lo que veis aquí, si sois capaces de distinguir entre la masa de huesos, es un conjunto bastante grande de animales sacrificados en el momento de clausura del
del santuario, un holocausto, ¿de acuerdo? Un hecho bastante impresionante que nos habla de la riqueza de estos centros cultuales y de cómo en un momento dado, por una crisis, por alguna cuestión que se nos escapa, deciden cerrarlo y sacrificar, enterrar junto a su divinidad, aparte de las riquezas que tenían estas sociedades. Bien, todo esto sucede en una cronología del siglo V, siglo IV antes de Cristo. En rigor, estaríamos hablando más bien del mundo ibérico, de íbero, pero los investigadores del Instituto de Arqueología de Mérida hablan todavía de mundo tartésico, porque lo consideran directamente la consecuencia y la continuidad de ese mundo, no nada diferente ni aparte. Y de hecho, todas esas muestras de prosperidad, de sofisticación, muestran que no es algo menor que el mundo tartésico, sino que es la pervivencia, incluso el perfeccionamiento de ese mundo que comienza en el siglo VIII antes de Cristo. Bien, bajemos un poco al terreno, a lo que nos trae aquí, que es el descubrimiento de la necrópolis de Évora, y veamos un poco para situarnos dónde estamos. Estamos en la parte meridional de ese gran espacio que ocuparía el Lacus Ligustinus. No es exactamente todo el espacio que vemos ahí inundado, sino una parte del mismo. Tenemos que imaginar que todo este espacio está evolucionando desde hace más de 5.000 años, ¿de acuerdo? Partiendo de una ensenada abierta al mar, se va cerrando y ese terreno se va modificando. Y los aprovechamientos económicos, desde la pesca hasta el pastoreo, que se puedan desarrollar en él, se van cambiando, van evolucionando con la historia. De hecho, ese proceso de cierre que se produce a partir de dos barras, la de Doñana, que desciende y va cerrando desde el norte, y la barra de la Algaida, que va extendiéndose desde el sur hacia el norte, cerrando otra parte de esa antigua ensenada bética. Ese proceso es muy importante porque, en concreto, para la barra de la Algaida va a suponer la diferencia entre que Évora esté más o menos expuesto a la influencia marítima y que se pueda llegar desde la costa navegando más o menos directamente. De todas formas, Évora va a continuar siendo un punto importante porque articula el espacio que tiene tierra adentro con una de las grandes vías de comunicación del sur peninsular, que es el río Guadalquivir. ¿De acuerdo? De hecho, cito a modo de ejemplo algunos de los yacimientos que rodean a Évora, como la Turris Carpionis, que sería prácticamente el equivalente antiguo del faro de Chipiona, un monumento destinado a señalar el punto de la navegación hacia el interior. Ese eje que sigue el Guadalquivir hasta Hispalis, hasta la actual Sevilla, estaría jalonado por determinados puntos de ocupación humana, ¿no? En concreto señalo el santuario de Lux Dubiae, identificado por las fuentes antiguas, pero relacionado también con el tesorillo de la Algaida, ¿de acuerdo? Otro santuario allí excavado. Y tenemos puntos como Cerro del Trigo, que nos está recordando que se vive en esos espacios al borde de la marisma y son espacios aprovechados económicamente. Y señalo también Asta Regia. Asta Regia
es esta ciudad también de los esteros, comunicada también por un estero hacia el Guadalquivir, y será la ciudad predominante en la región, ¿de acuerdo? En momentos sabemos por los textos clásicos también que justo después de la conquista romana es la ciudad que encabeza la rebelión contra Roma, ¿de acuerdo? Seguramente por eso fue muy castigada, como demostraría el bronce de la Torre Lascutana, perdería poder. En ese contexto, las ciudades de los alrededores verían un momento de apogeo político, porque es una fragmentación política, y empezarían a acuñar monedas como las que señalaba antes, en otros muchos casos mejor documentadas. Y luego esa misma ciudad alta regia recibiría seguramente un buen contingente de población itálica, de población que tendría derechos romanos y que en las guerras civiles se pasa al lado de César y consigue a raíz de eso una promoción a colonia, un estatuto cívico que le va a servir para conectar más directamente a través del derecho y las instituciones con el poder romano, ¿verdad? En ese marco de idas y venidas del poder, también con mucha influencia presuntamente de Cádiz, de Gades, viviría Évora y también sufriría altos y bajos, relaciones de conveniencia y de poder con estas dos grandes ciudades del entorno. Vamos a ver un poco más de cerca esta imagen. Aquí tenéis en este círculo el espacio sobre el que se desarrollaron nuestras prospecciones. El espacio toma por centro la propia ciudad de Évora, y veis ahí que señalo dos yacimientos, Évora A y Évora B. ¿Por qué está ese centro de población ahí? Pues seguramente tiene varios motivos que quizás podemos ver en la geografía actual. Uno, que es un punto de aguada, que tiene pozos. Otro, que es un punto de conexión de las vías acuáticas con las vías terrestres. Y tercero, que tiene detrás una campiña agrícola bastante rica, bastante próspera. Pues bien, esa relación con las aguas del antiguo Lacus Ligustinus seguramente marcara un movimiento, un desplazamiento del centro de población o el centro de actividades de Évora A hacia Évora B, en un momento seguramente alto imperial, siglo I, segundo después de Cristo. ¿Por qué? La pregunta, ¿no? Sospechamos que puede ser una cuestión de cambio de la costa, de tener unas posibilidades portuarias en Évora a pasar a tener esas mismas posibilidades de establecer un puerto en Évora B. Pues bien, en relación a estos dos yacimientos, encontramos la necrópolis. La necrópolis fue un hallazgo, si cabe decirlo, en cierta forma casual, pero que viene precedido por una investigación muy intensiva del territorio. Aquí veis en este proyecto Ligustar todas las zonas alrededor de Évora que se prospectaron, ¿de acuerdo? Los puntos rojos marcan yacimientos de época romana. Nos interesaba sobre todo comprobar cuál era la relación de la industria, digamos así, de la ocupación rural romana con su entorno, ¿vale? Cultivaban la tierra, supuestamente, claro que sí, pero ¿y qué pasaba con esos puntos
en los que la tierra tocaba las antiguas marismas, tocaba ese antiguo lacus ligustino. Tenían embarcaderos, salinas quizás qué tipo de industria, qué tipo de actividad desarrollaban ahí. Tenían también pastos salados para el ganado. Empezamos a investigar la relación de los yacimientos con esa antigua línea de costa. En ese trabajo pasamos por la zona donde posteriormente se hallaría la necrópolis y no encontramos ningún vestigio que nos indicara que había algo antiguo ahí. Nosotros no fuimos los primeros que pasamos por ahí, pero tampoco vimos en esa primera aproximación nada. Fue de una forma un tanto casual que volvimos a visitar el sitio y hallamos un primer único fragmento de cerámica de barniz negro, que es una cerámica de estas cronologías desde el siglo VI al tercero, segundo antes de Cristo, ¿de acuerdo? Sin saber muy bien a qué escribirlo, volvimos con esa pista al sitio y ya pudimos documentar 4 o 5 fragmentos más de cerámica de barniz negro. Algo nos decía que algo había allí, que no podía ser completamente casual, pero pensábamos que era algo de pequeño tamaño, de pequeña importancia, como algún tipo de asentamiento rural. Bien, y ahora nos miramos en un espejo y vamos al 28 de agosto de 2020, en una reunión de la asociación ASPA que vigila y cuida del patrimonio arqueológico y cultural en la provincia de Cádiz, pues expusimos este pequeño hallazgo, por entonces era pequeño, de estas piezas, de este nuevo enclave, y lo hizo, ese encuentro estuvo a cargo de la doctora Mar Castro, por supuesto, y tuvimos la suerte de conocer a un gran amigo y un hombre del Renacimiento, que siempre como lo catalogamos, que es un sanluqueño de pro, que es Antonio. Antonio nos comentó, pues en ese sitio que vosotros habéis detectado, han pasado un arado en profundidad recientemente. Los arados actuales o habituales, como aquel que descubrió, que sacó a la luz el tesoro de Évora, pues profundizan unos 20-30 centímetros de profundidad. Este arado profundizaba hasta 80 centímetros de profundidad. Imaginaros esa remoción del terreno a una escala pues industrial, extensiva. Claro, ¿qué sucedió? Pues sucedió lo que veremos a continuación. En ese espacio cercano a Évora empezamos a documentar, a ver en una simple visita, que había muchas manchas de ceniza asociadas a cerámica, como la que vemos aquí. Los grandes, claro, la tierra a cierta profundidad está compactada y los bloques de tierra que se removieron en esa ocasión empezaban a tener, o mostraban muchos de ellos, conjuntos de malacofauna, de conchas, ¿de acuerdo? Asociados también a cerámica. La cosa empezaba a ponerse interesante. Y junto con todo eso vimos incluso alguna pieza entera, completa, como esta que vemos aquí, que ya nos ponía sobre la idea de alarma. Estábamos seguramente ante una necrópolis. Los recipientes así completos no se suelen encontrar en otro tipo de yacimientos, de enclaves, ¿no? Así que solicitamos
una intervención formal, una actividad arqueológica puntual en la Delegación de Cultura de Cádiz y empezamos los trabajos de campo a finales de ese año 2020. Bien, nos armamos con GPS, cuadernos de campo y teníamos que recoger la evidencia del desastre, un montón de materiales en superficie, pero con particularidades porque ya vemos que no es una prospección habitual. En principio, lo primero era recoger cuanto más material mejor para intentar datar, intentar fechar aquello que teníamos delante. Recogimos los materiales marcando con GPS cada punto y identificándolo con bolsas. Aprovechamos que teníamos conjuntos de cenizas bien conservadas, algunos de ellos dentro de bloques de tierra, para ir sacando muestras de carbones para datación y muestras de conjuntos de cenizas para otro tipo de estudios que ahora veremos. Cuando ya pasamos sobre toda esa fase inicial, volvimos sobre los sitios que habían sido marcados con concentraciones de ceniza e hicimos también una revisión con aparatos de detección de metales. Normalmente este tipo de aparatos se asocia a los piteros. Es una forma de ocio aceptada, pero en los campos se convierte en una forma muy frecuentemente de destrucción del patrimonio arqueológico. Cuando hacemos un hoyo a cierta profundidad, buscando simplemente un trozo de metal, no estamos viendo todo lo demás que destruimos. El contexto de ese trozo de metal, que pueden ser cerámicas, cenizas, incluso algún tipo de estructura construida. Todo eso se rompe y se pierde en búsqueda del fragmento de metal que al final sale descontextualizado, es decir, que no sabemos de dónde viene y perdemos parte de la información. Pero en este caso usamos los detectores con propiedad, con una metodología científica sobre un terreno ya revuelto por el arado. La verdad que subimos del conocimiento. Y aparte de Antonio López, al que ya he mencionado, en esta intervención estuvo también Esperanza Mata, que es una muy conocida y muy querida arqueóloga de Jerez y que tiene una gran experiencia que nos fue de muchísima ayuda. Bien, como la lucha por la supervivencia académica lo exige, hace poco, en 2024, logramos colocar el primer artículo sobre la necrópolis en Journal of Field Archaeology, una revista bastante reconocida, que está en cuartil 1, lo cual es bastante bueno. Y nuestra intención es seguir publicando, por eso hablamos de primeros hallazgos, primera aproximación. Bien, ¿qué publicamos en esta revista? Pues como veis, ahí sobre el terreno, veis marcado en verde la parte que se aró en profundidad y con distintos símbolos, cuadrados, rojos, líneas. Las líneas negras son las líneas de prospección, prospecciones a distinta intensidad, vuelos con dron, magnetometría, recogidas de muestras para datación, para distintos estudios. Todo esto lo presentamos en este artículo, del cual os voy a comenzar hablando de las dataciones o del estudio antracológico. El estudio antracológico no es otra cosa que el estudio de los carbones para saber a qué especies vegetales correspondían. De forma que podemos identificar
las especies vegetales, una parte del paisaje de la época. Esto fue lo que fue. Esta tabla sintetiza los resultados de este estudio. Mirad, ahí veis marcados en amarillo una muestra que se recogió en una parte del yacimiento que es de época neolítica. Había asociado a la necrópolis en un lateral aparte un yacimiento neolítico o parte de un yacimiento neolítico. Y sobre la necrópolis, ahí veis marcada una muestra, la A007 en naranja abajo. Había también restos de una época posantigua que no hemos podido identificar todavía, de cronología diferente según los materiales. Asociamos esos distintos conjuntos de carbones a distintas épocas y en medio lo que nos queda es la mayoría de carbones que están recogidos en la necrópolis. ¿Por qué hay tantos carbones en la necrópolis? Porque se trata de una necrópolis de incineración, es decir, los difuntos se quemaban en piras funerarias y luego las cenizas se recogían en ustrina, en conjuntos, en depósitos más o menos soterrados, y las cenizas del difunto, los restos del difunto también iban a parar a una urna y acompañar a los restos de urna de los familiares que se iban enterrando periódicamente en esa necrópolis. Pues bien, curiosidad en esta muestra, tanto la época neolítica como esa época posterior, si os dais cuenta, son las únicas que muestran restos de encina del género Quercus, que veis ahí en la, digamos, tercera columna. Si veis abajo en la muestra naranja aparecen 6, 2, 4, mientras que en toda la necrópolis no aparece, ¿de acuerdo? Hasta la llegada del tractor, la encina y en los paisajes adhesados estaban más extendidos de lo que los vemos hoy en día. Y seguramente, y en esta zona de Évora también estaría este tipo de árbol. Pero en la época de la necrópolis, en torno a ese siglo IV a.C., lo que vemos es un paisaje muy antropizado, donde se ha erradicado, donde esa encina ya no está presente, y lo que tenemos muy presente es el género del olivo acebuche, ¿de acuerdo? Que es una planta, un árbol que, como sabéis, pues se puede aprovechar tanto silvestre como domesticado para el consumo humano. Curioso es que también las fuentes clásicas por la zona, no se sabe dónde, citan un lucus oleastrum, es decir, un santuario, un paraje sagrado con olivos salvajes. Entre otras plantas, otras muestras curiosas también, está alguna representación del madroño, ¿de acuerdo? Del Arbustus unedo, que es una planta muy poco típica, muy rara en esta zona, pero que también tiene un uso alimentario, ¿de acuerdo? Vemos lo que nos vamos intuyendo también al añadir el pino, que es la tercera especie arbórea que aparece en la zona, en esta época de la necrópolis. Vemos un conjunto de árboles que son interesantes para las comunidades humanas, ¿no? Porque ofrecen frutos comestibles. Entonces, la sospecha general es la de que tenemos en este siglo IV a.C. un paisaje muy alterado, muy domesticado, ¿de acuerdo? Bien, no solo carbones recogimos, fundamentalmente lo que estáis viendo ahí son miles de fragmentos cerámicos que nos están diciendo las
zonas de actividad o las zonas donde mayor actividad había en algún momento del pasado. No solo zonas de actividad, sino también estas manchas que vemos aquí en un mapa de densidad, donde están los puntos rojos, el color rojo es donde había más número de fragmentos verdes menor, y así desde el rojo pasando por el amarillo hasta el verde. Vemos también cómo los fragmentos cerámicos muchas veces van moviéndose, en concreto por algunos barrancos, por algunas pendientes donde las arrastran las aguas. Pero bien, vamos a centrarnos en lo que más nos interesa. Esa gran concentración central que vemos a un lado de la imagen. ¿En qué consistía? Pues vamos a ir descartando partes hasta que lleguemos a la necrópolis. En este polígono de protección que luego mandamos a delegación para salvaguarda del yacimiento, encontramos en un lateral de esa mancha un conjunto de cenizas y cerámicas que responden a ese bloque grande que veíamos al principio, responden al yacimiento neolítico, un yacimiento neolítico del cuarto milenio antes de Cristo, y de los pocos yacimientos al aire libre que se conocen. Mirad, aquí tenéis un mapa que llega hasta la Sierra de Cádiz. Veis la zona en azul del antiguo Lacus Ligustino y veis que en esa zona solamente el punto 1 es nuestro yacimiento y el 2 hasta el 5 son los únicos yacimientos neolíticos que se conocen. Pues a decir verdad, esos yacimientos muchas veces se conocen por una pieza o dos en superficie, frente a todos los materiales que hemos encontrado nosotros. Es decir, también, aunque vamos a hablar aquí de la necrópolis, el yacimiento neolítico tiene una singularidad y una importancia bastante grande. Bien, pasamos a la necrópolis. Veis ahí en verde la parte que se aró en profundidad, la otra la que está en marrón queda arada a una profundidad normal, y vemos ahí de lejos los resultados de dos campañas de magnetometría. Es decir, habéis visto en el vídeo ese aparato grande que iba remolcado por un coche. Ese aparato se ara el terreno con él, por así decirlo, y se obtiene una imagen de hasta 1,80 m de profundidad, si mal no recuerdo. Eso nos da una imagen de todo lo que se ha removido, más una capa que está en profundidad que no se ha tocado, ¿de acuerdo? Y vemos ya en esta aproximación que hay cosas ahí extrañas. El magnetómetro lo que hace es reaccionar ante objetos que tienen un magnetismo importante. Es decir, que o son metálicos o cerámicos o han sido expuestos al fuego en algún momento de su historia, ¿de acuerdo? Si hay un incendio, si hay hornos, etcétera. Bien, lo primero que nos llamó la atención fue que dentro de esas marcas de magnetometría teníamos algunas con un carácter circular muy bien definido. Si lo veis ahí, podéis apreciarlo. Así que pasamos a identificar todas esas manchas, ¿de acuerdo? A catalogarlas, a definirlas, a intentar comprender lo que eran, porque al fin y al cabo no son más que una imagen, pero no sabemos en qué consisten. Son materiales que siguen debajo de la tierra. Bien, para empezar a comprender o a imaginar en qué consisten esas estructuras que están debajo de tierra y que dan señal, lo primero que hacemos es contrastarlo con lo que tenemos en superficie. Ahí veis una serie de puntitos verdes, ¿verdad?
pues esas son todas las manchas de carbón, todas las concentraciones de ceniza, como las que os mostraba antes. Si os dais cuenta, llega un momento en el que hacia abajo, a vuestra izquierda, esas manchas dejan de aparecer. ¿Por qué? Porque esa es la parte que no se arrugó en profundidad. No significa que no haya cosas enterradas más allá. De hecho, si os dais cuenta, sigue seguramente la necrópolis hacia ese lado y no sabemos por dónde termina. Puede ser mucho más grande. Pero hacia la derecha y hacia el norte vemos cómo todas esas manchas de carbón coinciden aproximadamente con las manchas magnetométricas, con las señales del magnetómetro. Bien, vamos a descartar más objetos que puedan generar error o discordia. Veis ahí, esto es una imagen de ArcGIS, es el programa que utilizamos para gestionar los datos y además de todas esas manchas de carbón que veis, cada una tiene su código, su etiqueta para poderla estudiar. Vemos esas estrellitas verdes que son las zonas donde recogimos los carbones para el estudio de plantas que antes veíamos, y vemos también cosas que no debemos despreciar en un buen estudio arqueológico. Puede que nos interese descubrir un sitio antiguo, pero si hay material que no corresponde a ese periodo, también tenemos que incluirlo en el estudio y es importante. Veis ahí marcado con verde alguna pieza de material moderno, marcado en morado algunas piezas de material de cerámica vidriada, que sabemos que son posteriores desde época moderna pues hasta la actualidad, en torno pues a una zona que ya nos va a ofrecer algo de duda y que tenemos que examinar con más detalle. Esas mismas marcas las vemos junto a esas cruces azules que son un conjunto de tejas, ¿vale? Índices, tejas, pueden ser antiguas, pueden ser más recientes. Pero ya nos hacen sospechar o poner un poco en cuarentena esa parte de las anomalías. Las demás están libres, pero esa en concreto, que es un poco diferente a las demás, tenemos que mirarlo con cautela. ¿Qué pasa? Estamos ante un pozo, por ejemplo, ante los restos de un pozo. El caso es que además de las manchas de ceniza que continúan sobre esas anomalías, concretamente son las 6 y las 7, ¿vale? Estas que vemos más a la derecha, más arriba. Aparte de que sobre esas anomalías sigue habiendo cenizas, también había material antiguo. Así que tampoco podemos descartar completamente que sean también otras estructuras de tipo funerario como las que vemos en el resto del sitio arqueológico. Pero bien, siempre estas cosas hay que especificarlas, ¿de acuerdo? Nos quedaba por otro lado el resto de las manchas que no tenían materiales de época más reciente encima, que solo tenían materiales antiguos. Pues bien, ¿qué hacemos? Para mayor seguridad, cogemos 2 muestras de carbón, bueno, cogimos más, pero solo pudimos hacer por coste económico 2 dataciones de radiocarbono. Si veis, no sé si se apreciará, pero dentro de los conjuntos 3 y 5 hay 2 puntos rojos, ¿vale? Esos son los sitios exactos donde se cogió la muestra de carbón para datación, justo encima de las estructuras que nos interesan. Pues bien, para quien no lo conozcáis, todos los seres vivos estamos compuestos
tenemos un componente esencial que es el carbono. Este carbono, este átomo de nuestro cuerpo y del cuerpo de todos los seres vivos se descompone. Se descompone con el paso de los siglos, de tal forma que funciona como un reloj. Si se hace el estudio indicado y vemos cómo se ha degradado ese átomo de carbono, podemos saber cuánto tiempo hace desde que ese ser vivo que lo contenía murió. ¿De acuerdo? Y así obtenemos una datación radiocarbónica. Pues bien, nosotros hicimos esas dos dataciones que vemos ahí. Las dataciones son complejas, no te dan un número exacto, pero sí nos permiten al menos ver un rango donde con bastante seguridad vamos a tener datado esas muestras de carbono. En concreto, si nos fijamos en la última de las dataciones que vemos marcada en negrita, vemos que ambas muestras comienzan en el siglo IV antes de Cristo y ocupan un arco que puede llegar hasta el siglo II o I antes de Cristo. ¿De acuerdo? Así que en ese marco nos movemos. Bien, en este caso ya teníamos una datación, teníamos cerámica del tipo que veis, con la técnica más o menos que veis ahí representada, ya teníamos cierta seguridad de que estábamos ante un sitio antiguo. Ahora queda comprobar. Se trata de lo que estamos pensando, se trata de túmulos funerarios. Aquí os traigo simplemente un ejemplo de un túmulo mucho más antiguo, excavado, el túmulo 1 de la necrópolis de las Cumbres en el castillo de Doña Blanca, en el puerto de Santa María. ¿De acuerdo? Conoceréis el yacimiento y si no lo conocéis debéis obligatoriamente visitarlo algún día. Pues en esa necrópolis se excavó uno de los túmulos, lo veis ahí en esa fotografía, la de la parte superior cortado ya por la mitad, con medio túmulo en excavación y el otro túmulo, la otra parte del túmulo todavía en relieve. Veis esas montañitas que se forman alrededor de enterramientos como vemos en las fotografías de abajo. Enterramientos que se realizan pues acondicionando un pequeño espacio, ¿vale? Para contener los restos del difunto y de su ajuar en ese tipo de vasijas. ¿Y cómo se configura todo alrededor? Pues veis ahí en el dibujo, en planta, veis un elemento que se llama austrina. Ese es el punto donde se levanta la pila funeraria, una pila de madera, se coloca el difunto encima y se prende fuego. Y luego esas cenizas se recogen, sobre todo lo que se identifica más como parte del difunto, se introducen esos recipientes y se van depositando normalmente por lo que se entienden, en este caso al menos, grupos familiares alrededor. Sobre esos grupos familiares se van haciendo pequeños montículos de tierra, se vuelve para hacer sacrificios, se vuelve para hacer rituales, para hacer libaciones, para darle de beber al difunto, vino, miel, alimentos varios, para hacer un pequeño banquete en homenaje y romper y ritualizar allí, consagrando distintos materiales a los difuntos, a la memoria de los difuntos, como una especie de homenaje. Esos pequeños túmulos secundarios se van tapando hasta que llega un momento en el que, por alguna circunstancia, porque se acaba el espacio, porque se acaba un linaje familiar, por cualquier cosa, se decide tapar todo el conjunto y crear como una especie de montaña
más grande, ¿de acuerdo? Durante cierto tiempo también se puede volver a ese túmulo, volver a hacer rituales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Eso es importante porque luego vamos a comprender que haya trozos de cerámica sueltas que no tengan que ver con enterramiento, son también parte de esos rituales que se van acumulando. Y vamos a tener que comprender que ese espacio luego llega incluso a cerrarse con un muro y recrecerse aún más, ¿vale? Todo este proceso de construcción nos sirve luego para comprender qué es lo que tenemos en nuestra necrópolis. Porque seguramente una de las conclusiones a las que llegamos en el artículo que os comentaba es que lo que estamos viendo son túmulos cortados a distinta altura, según la pendiente del terreno y según los procesos de erosión. Bien, hemos visto que las dataciones de radiocarbono nos daban un arco del siglo IV al I antes de Cristo, básicamente, pero por suerte la arqueología ha avanzado mucho en los estudios cerámicos y esa es la parte en la que estamos ahora, que ha avanzado tanto en este sentido que nos permite incluso ser más precisos que el propio radiocarbón para estas fechas. Entonces ahora con la doctora Ana Nibó y otros colaboradores de la Universidad de Cádiz, lo que estamos es continuando con el estudio de todos los materiales. En particular, pues veis aquí la cerámica. Esta cerámica pues se estudia a través del dibujo arqueológico, se coge una pieza, una parte de la pieza y se toma la sección, se reconstruye y resultan dibujos como los que veis aquí, ¿no? Mirad, por ejemplo, en este caso se representa el interior de la pieza, la forma que tiene el borde, y por el otro lado se representa el exterior de la pieza. En este caso, la mayor que vemos ahí está pintada con bandas de pintura negra, ¿vale? No es la pieza que veis fotografiada arriba, es otra diferente. Y bueno, con este estudio pues empezamos a ver que tenemos pequeños recipientes que son para uso de ungüentarios o alimentos muy selectos, hasta grandes urnas para contener ceniza u otro tipo de alimentos, hasta incluso ánforas para vino o para otros productos que se utilizan en grandes banquetes, en grandes despedidas, en grandes homenajes a las personas enterradas, ¿no? Se hace una distribución de alimentos. Bien, los materiales siento que no se vea demasiado bien, pero tampoco os va a resultar demasiado relevante. Los materiales cerámicos ya nos están mostrando que tenemos al menos algunos vestigios de cerámicas que van del siglo VII al VI antes de Cristo. Claro, esto lo estamos viendo un tanto como elementos residuales, es decir, cualquiera puede tener un recipiente o un jarro en casa que sea herencia de los abuelos y en determinado momento de la vida pues se sacrifica, se amortiza en el enterramiento de alguno de los descendientes de ese primer propietario. También quizá pudo haber algún tipo de enterramiento inicial más antiguo que los propios túmulos. Pero la mayoría de materiales nos llevan a los siglos V, III a.C. Aparecen sobre todo cerámicas pintadas con una pintura en óxido de hierro, rojo vinoso, ¿vale? Que es muy identificativa de este periodo, sobre todo aunque haya perduraciones en torno al siglo IV a.C. También hemos empezado a ver algunos de los metales, estos metales que sacamos en la prospección. Y por lo que nos dicen los expertos, estos conjuntos remiten también al siglo V, IV antes de Cristo. Eso que veis a vuestra izquierda
es un botón, ¿vale? Es un botón y este tipo de botones se ha encontrado, por ejemplo, en Cachorroano, el santuario ese que veíamos al principio de la presentación. Y luego tenemos otros muchos elementos metálicos que pueden ser parte de cajas con apliques metálicos, de enjaezamiento de caballos o, como en este caso, de armamento. Aquí lo que tenemos es una punta de lanza bastante bien conservada. Bueno, si lo veis, la punta está partida, pero se conserva bastante bien. Se ve que tiene un nervio central, una parte central más gruesa para darle más fuerza. Y luego tiene también un poco fragmentado, pero bastante bien conservado, la parte por donde se engarzaría con el asta, con el palo que sirve para utilizar la lanza. Y también, bueno, aquí una de las piezas más singulares fue esta cuenta de collar de pasta vitre. Si visitáis algún museo, en el de Cádiz, en el de Granada también hay piezas espectaculares. Esta técnica de modelar el cristal de colores, el vidrio de colores, pues se llegó a perfeccionar mucho en la antigüedad. Y se utilizaba tanto para pequeños recipientes destinados a ungüentos, a perfumes muy caros o bastante preciados, como también a elementos de adorno personal, como en el caso de esta cuenta de collar, que si veis tiene una decoración en forma de lazos ondulantes. Veis que en el centro de la pieza hay una serie de líneas blancas que van ondulando y haciendo como una especie de trenzado, ¿verdad? Claro, no se observa con todo nivel de detalle, porque si veis esos huequecitos que tiene la pieza, como esos pequeños boquetes, se trata de vacuolas que seguramente estén relacionadas con el proceso de combustión. Tenéis que pensar que esta pieza sobrevive a la incineración del difunto que la llevaba, probablemente. Pero aún así hemos tenido la suerte de conservarla. Bueno, no quiero terminar sin agradecer a la Asociación de Amigos de la Radio y al Ayuntamiento de Sanlúcar esta oportunidad de agradecer a todas estas personas, colaboradores especialistas en malacología, en neolítico, en cerámica, en metales, en geofísica, a toda esta serie de colaboradores, que también estás ahí, Fabi. Muchas gracias. Que hacen posible no solo la investigación y que avancemos en el conocimiento del pasado, sino que además crezcamos como sociedad sensibilizándonos, dándonos cuenta de que este patrimonio que nos ha llegado a través de milenios sigue ahí esperándonos y que de vez en cuando corre riesgo, que de vez en cuando por la evolución lógica de los tiempos, porque llegan nuevos arados, porque se hacen nuevas obras, se pone en peligro y puede desaparecer. De todos nosotros, a todos nosotros nos corresponde preservarlo para el mañana. Muchas gracias. Se abre un turno de preguntas para cualquier duda que tengáis. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Toda esta investigación parte a raíz del descubrimiento de lo que conocemos como el tesoro de Évora? No, bueno, esta investigación parte de un proyecto europeo. El proyecto europeo Libustar
tenía por base utilizar todas las nuevas tecnologías para investigar un paisaje histórico que cambia mucho, que es muy sensible, que son como son los medios acuáticos, ¿no? En concreto, queríamos investigar el Liguchino, pero el Liguchino es enorme. Entonces teníamos que coger una zona en concreto para trabajar y escogimos una área de 5 kilómetros alrededor de Évora. ¿Por qué? Porque en esta zona, si os dais cuenta, el yacimiento de Évora está como en una especie de península, ¿de acuerdo? Así que está rodeado por brazos de marismas por todas partes. Y teníamos muchos yacimientos al lado de la antigua línea de costa. Sobre la persona que descubrió ese tesoro, ¿no tienen ustedes datos ninguno? Bueno, sabemos que fue un niño... Aquí está la sobrina del señor que lo descubrió. Un placer, pues seguro que tendrá mucho que contarnos. Bien, no sabía que le habían dado el nombre. Sí, hace 20 años que lo vi, no sé si la cambié. Pues sí. Pues muy interesante. Muchas gracias por venir. Seguro que a lo mejor le contaron alguna anécdota que nos interesaría recoger. Muchas gracias. Por allí han levantado la mano. En la comunicación de Carriazo, Si te pones de pie, por que favor. sale el tesoro de Évora, aparece el descubridor, el niño, como el porquero Paquito. Sí. Muy bien. Que bueno, primero agradecer el proyecto en sí mismo, que aclara muchísimo sobre la zona. Y al mismo tiempo también hace una petición. Yo formo parte de una asociación que se llama TAXI, que es por la investigación de la joyería de esta época, en el mundo fenocúnico, de acceso. Tenemos una parte que reconocimos y vivimos de ustedes, de lo que ustedes trabajáis, investigáis, estamos locos por descubrir vuestros trabajos. Y estamos en un estudio de Guerra Mairera. Y me llama la atención que después de que en el Carambolo hubo un grupo de alto metal que descubrió bastante, porque era un material importantísimo, que sabe hasta que eran dos, que se trabajaban con la mano derecha, es impresionante los trabajos interdisciplinares, ¿no? Pues la diadema de Évora, habiendo diadema en toda la península ibérica, tenemos Mairena, tenemos Jalea, ¿Cómo es posible que una factura que se puede saber, pues si tiene la técnica de granado, si tiene la técnica de filigrana, si tiene una iconografía que me está contando que la bellota ¿cómo es posible que esté tan dejada el tema de joyería, teniendo Cádiz lo que tenemos en joyería? Entonces una petición, me estoy flipando, porque lo que has enseñado, pues no solamente aparecía eso, aparecía la corneola, que está de esa época, la pasta vítrea, entonces ahí hay un material exponencial de investigación que nos llama mucho la atención, que no se le meta mano. Sí, bueno, claro, estamos hablando de estudios muy especializados. Claro, no es fácil iniciarse en ese tipo de estudios. Pero bueno, actualmente yo, por lo poco que sé de este tema, lo que veo es que a nivel tecnológico resulta complejo establecer dataciones. Y a partir de ese problema, hacer una historia de esas joyas que tendrían un valor cultural inmenso, porque serían, parte de, seguramente muchas decorarán estatuas de culto, servirían de cultos religiosos, en cultos religiosos quizás como esos sacrificios que veíamos antes, y tendrían un valor muy, muy señalado para la comunidad, y estarían repitiendo iconos, imágenes de una antigüedad tartésica hasta un mundo íbero. Y estamos hablando de siglos y siglos de una tradición y de una imagen y de unas piezas que construyen la identidad del pueblo que las conserva, ¿no?
Bueno, pues como somos agradecidos en la asociación Taxi, esto para en la reproducción de normas. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que ha durado, la verdad, se nos ha quedado corto, pero Sí. yo creo que podemos tener, como el estudio está ahí y vamos a seguir investigando. Yo creo que Daniel va a venir seguramente otra vez más por aquí, por Sanlúcar de Barrameda. Hoy nos ha abierto una ventana, como decíamos al principio, para conocernos a nosotros, de un segmento de la historia bastante amplio que vamos a ir concretando, pero sobre todo yo lo que creo que esto ha creado es una curiosidad sana por descubrir aún más. Y oye, los que tengan aquí algún poder, como hemos dicho, adquisitivo, que pueda contribuir a esta causa de nuestra historia, yo creo que todos en eso, en esa aventura, vamos a salir ganando. Así que muchas gracias, Daniel. Gracias.